Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra clase número 6 de Español 310, Spanish for Structures and Proficiency. Este es el tercer intento de grabar, así que espero que esta vez sí salga bien. Al parecer, esto sí está grabando y todo parece estar marchando bien. Permítanme mostrarles el plan de hoy. Hoy vamos a trabajar en Faith Integration y yo les voy a regalar estas frases muy bonitas, muy poderosa para fortalecernos y crecer espiritualmente, porque nos da la certeza de que Dios tiene el control de todo y que los problemas no son problemas, sino retos que nos van a ayudar a crecer. Estas son las palabras. No le digas a Dios cuán grande es su problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. God bless us through His Word. Estas las encontramos en la Biblia también. En cuanto a learning objectives, today we are going to strengthen our writing skills by improving our vocab and increasing synonyms. Instead of using ser, estar, haber, hacer, ir, and venir, we're going to be using synonyms of those verbs, and we're going to be enhancing our reading skills with La Siesta del Martes. Because the content for today is léxico, y the first part is La Siesta del Martes de Gabriel García Márquez, que estaba en el día de ayer. Sigamos entonces con La Siesta del Martes. Share the stuff. And I need the audio for you guys to be able to listen. Okay. Siesta del martes. Antes de comenzar con la siesta del martes, quería contarles, muchachos, que este cuento es un cuento que García Márquez escribió en los años 60 en una serie, en un libro de cuentos que se llamaba Los funerales de la mamá grande. En los años 40, 20 años antes, Colombia vivió momentos de violencia muy fuertes, con la muerte del líder político y candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán en 1949, se explotó lo que se llama el Bogotazo y allí la violencia. García Márquez estaba en Bogotá, la ciudad donde ocurrió el Bogotazo, y él se quedó sin nada y allá estaba estudiando para ser abogado, estaba estudiando Derecho y decidió entonces venirse para Cartagena a seguir sus estudios, pero realmente lo que hizo fue irse a trabajar en el periódico cartagenero que se llama El Universal, que es uno de los periódicos más importantes todavía hoy día en Cartagena. García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, en 1927 y murió en abril, hace poco, en el 2014. Aracataca es un pueblo que se encuentra en el Mar Caribe y García Márquez entonces fue criado por sus abuelos, quienes le contaban leyendas, mitos y historias fantásticas. Eso le ayudó a él a construir la base de su futura obra narrativa. Como ya les dije, comenzó a estudiar Derecho en Bogotá, pero dejó de hacer eso para dedicarse al periodismo. Y sabemos cómo, a través de un trabajo que pidió en el periódico El Universal. Luego viajó por toda Europa, vivió en diferentes lugares del mundo, escribió guiones cinematográficos, cuentos y novelas y publicó una novela que se llama la publicó en 1967, su nombre es 100 años de soledad, y con esta novela él se ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Este es el colombiano que ha llegado mucho más lejos en Colombia. La siesta del martes, como ya les dije, es parte de los funerales de la mamá grande y él la publicó en 1962. Ocurre en Macondo, y sí, Macondo es el lugar, el pueblo donde
también ocurren los hechos de 100 años de soledad, pero aquellos son hechos fantásticos. En los funerales de la mamá grande y más específicamente en la siesta del martes encontramos un relato muy realista que inspiró a García Márquez cuando vio a una mujer caminando por la calle con su hija, las dos vestidas de negro a la hora de la siesta, con el calor tan intenso que hacía allí. Bueno, habiendo contado un poquito acerca de García Márquez, ahora quiero contarles un poquito de tres códigos culturales esenciales que debemos entender a la hora de leer este cuento. El primer elemento que les quiero presentar es aquí están, el luto, la siesta y el martes, porque en el cuento la hija y la madre están de luto y vienen a visitar la tumba de su hijo el día martes a la hora de la siesta, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es el luto? El luto es cuando alguien muere, cuando un ser querido, un familiar muere, las personas quedan de luto, ¿sí? Entonces ellos llevan ropa negra durante este periodo y es cierto que en las ciudades esta costumbre se ha perdido, pero en las partes rurales se mantiene mucho el luto. Es más tradicional. La siesta la conocemos como el periodo de tiempo que reservan de horas de descanso en los países hispanos después del almuerzo. Así que las tiendas y los negocios y las escuelas cierran de la 1:30 o las 2 hasta las 4 aproximadamente. Y esto les permite a ellos volver a su casa para comer, para descansar, a veces para dormir un rato. Y en verano hace mucho calor, entonces lo que sucede es que en las calles no hay nadie. No hay nadie, están muertas las calles. Esa no es hora de tráfico. El martes básicamente es un día de mala suerte. El martes es nombrado en la mitología romana por el dios Marte y en la mitología griega por el dios Júpiter, que es el dios de la guerra. Entonces, siendo el martes 13 un día de mala suerte, es un día malo para embarcarse a hacer proyectos grandes. En los Estados Unidos no es el martes 13, es el viernes 13. Inclusive en Latinoamérica hay un refrán que dice, día 13, día martes, no te cases ni te embarques. Entonces ese fue el luto y el martes. Ahora vayamos entonces a pensar en un día muy, muy caluroso. Quiero que piensen ahora en un día muy, muy caluroso, en un pueblo lejano, desierto, donde dos mujeres van, una niña y una mujer mayor, van a la casa del cura, casa cural, para pedir las llaves del cementerio porque quieren ver la tumba de su hijo y de su hermano. Esta es la siesta del martes. Leamos. And I'm gonna disappear for a moment. I'm still here. Y vamos a ir a Supersite, en donde está el cuento. Okay, just wanted to make it bigger in one page and even bigger. Let's make it 400. ¿Sí? Chicos, aquí está la primera parte. La siesta del martes. El tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas. Penetró en las plantaciones de banano, simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante,
entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea, había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, en intempestivos espacios sin sembrar, había oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. Eran las 11 de la mañana y aún no había empezado el calor. «Es mejor que subas el vidrio», dijo la mujer. «El pelo se te va a llenar de carbón». La niña trató de hacerlo, pero la persiana estaba bloqueada por óxido. Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como el humo de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaban: una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. Se sentó en el asiento opuesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas guardaban un luto riguroso y pobre. La niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía demasiado vieja para ser su madre, a causa de las venas azules en los párpados y del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. A las 12 había empezado el calor. El tren se detuvo 10 minutos en una estación sin pueblo para abastecerse de agua. Afuera, en el misterioso silencio de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto limpio. Pero el aire estancado dentro del vagón olía a cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar. Se detuvo en 2 pueblos iguales, con casas de madera pintadas de colores vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La niña se quitó los zapatos. Después fue a los servicios sanitarios a poner en agua el ramo de flores muertas. Cuando volvió al asiento, la madre le esperaba para comer. Le dio un pedazo de queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce, y sacó para ella de la bolsa de material plástico una ración igual. Mientras comían, el tren atravesó muy despacio un puente de hierro y pasó de largo por un pueblo igual a los anteriores, solo que en este había una multitud en la plaza. Una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante. Al otro lado del pueblo, en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones. La mujer dejó de comer. «Ponte los zapatos», dijo. La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por donde el tren empezaba a correr de nuevo, pero metió en la bolsa el último pedazo de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta. «Peínate», dijo. El tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de peinarse, el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. «Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora», dijo la mujer. «Después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar». La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por un instante, la imagen total del pueblo, en el luminoso martes de agosto,
resplandeció en la ventanilla. La niña envolvió las flores en los periódicos empapados, se apartó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento después, se detuvo. No había nadie en la estación. Del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los almendros, solo estaba abierto el salón de billar. El pueblo flotaba en calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada, cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba, y cruzaron la calle hasta la acera de sombra. Eran casi las 2. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal, se cerraban desde las 11 y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las 4, cuando pasaba el tren de regreso. Solo permanecían abiertos el hotel frente a la estación, su cantina y su salón de billar, y la oficina del telégrafo a un lado de la plaza. Las casas, en su mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta sentados en plena calle. Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña penetraron en el pueblo sin perturbar la siesta. Fueron directamente a la casa cural. La mujer raspó con la uña la red metálica de la puerta, esperó un instante y volvió a llamar. «Necesito al padre», dijo. «Ahora está durmiendo». «Es urgente», insistió la mujer. Su voz tenía una tenacidad reposada. La puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta, de cutis muy pálido y cabellos color hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños detrás de los gruesos cristales de los lentes. «Sigan», dijo, y acabó de abrir la puerta. Entraron en una sala impregnada de un viejo olor de flores. La mujer de la casa las condujo hasta un escaño de madera y les hizo señas de que se sentaran. La niña lo hizo, pero su madre permaneció de pie, absorta, con la cartera apretada en las 2 manos. No se percibía ningún ruido detrás del ventilador eléctrico. La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. «Dice que vuelvan después de las 3», dijo en voz muy baja. «Se acostó hace 5 minutos». «El tren se va a las 3:30», dijo la mujer. Fue una réplica breve y segura, pero la voz seguía siendo apacible, con muchos matices. La mujer de la casa sonrió por primera vez. «Bueno», dijo. Cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse, la mujer se sentó junto a su hija. La angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una baranda de madera que dividía la habitación, había una mesa de trabajo, sencilla, con un tapete de hule, y encima de la mesa una máquina de escribir primitiva junto a un vaso con flores. Detrás estaban los archivos parroquiales. Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. La puerta del fondo se abrió, y esta vez apareció el sacerdote limpiando los lentes con un pañuelo. Solo cuando se los puso, pareció evidente que era hermano de la mujer que había abierto la puerta. «¿Qué se les ofrece?», preguntó. «Las llaves del cementerio», dijo la mujer. La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el escaño. El sacerdote la miró, después miró a la mujer y después, a través de la red metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes. «Con este calor», dijo,
Han podido esperar a que bajara el sol. La mujer volvió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero, y se sentó a la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos. ¿Qué tumba van a visitar?, preguntó. La de Carlos Centeno, dijo la mujer. ¿Quién? Carlos Centeno, repitió la mujer. El padre siguió sin entender. Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada, dijo la mujer en el mismo tono. Yo soy su madre. El sacerdote la escrutó. Ella lo miró fijamente, con un dominio reposado, y el padre se ruborizó. Bajó la cabeza para escribir. A medida que llenaba la hoja, pedía a la mujer los datos de su identidad, y ella respondía sin vacilación, con detalles precisos, como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar. La niña se desabotonó la trabilla del zapato izquierdo, se descalzó el talón y lo apoyó en el contrafuerte. Hizo lo mismo con el derecho. Todo había empezado el lunes de la semana anterior, a las 3 de la madrugada y a pocas cuadras de allí. La señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches, sintió a través del rumor de la llovizna que alguien trataba de forzar desde afuera la puerta de la calle. Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía, y fue a la sala sin encender las luces. Orientándose no tanto por el ruido de la cerradura, como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad, localizó en la imaginación no solo el sitio donde estaba la puerta, sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma con las 2 manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida que disparaba un revólver. Inmediatamente después de la detonación, no sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió un golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja, apacible, pero terriblemente fatigada. ¡Ay, mi madre! El hombre, que amaneció muerto frente a la casa, con la nariz despedazada, vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar de cinturón, y estaba descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. «De manera que se llamaba Carlos Centeno», murmuró el padre cuando acabó de escribir. «Centeno Ayala», dijo la mujer. «Era el único varón». El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo, en el interior de la puerta, había 2 llaves grandes y oxidadas, como la niña imaginaba, y como imaginaba la madre cuando era niña, y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez, que eran las llaves de San Pedro. Las descolgó. Las puso en el cuaderno abierto sobre la baranda y mostró con el índice un lugar en la página escrita, mirando a la mujer. «Firme aquí». La mujer garabateó su nombre, sosteniendo la cartera bajo la axila. La niña recogió las flores, se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó atentamente a su madre. El párroco suspiró. «¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino?». La mujer contestó cuando acabó de firmar. Era un hombre muy bueno. El sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó, con una especie de piadoso estupor, que no estaban a punto de llorar. La mujer continuó inalterable. «Yo le decía que nunca robara nada, que le hiciera falta a alguien para comer, y él me hacía caso. En cambio, antes, cuando boxeaba, pasaba 3 días en la cama, postrado por los golpes». «Se tuvo que sacar todos los dientes», intervino la niña. «Así es», confirmó la mujer. «Cada bocado que comía en ese tiempo me sabía a los porrazos que le daban a mi hijo los sábados a la noche».
La voluntad de Dios es inescrutable, dijo el padre. Pero lo dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había vuelto un poco escéptico, y en parte por el calor. Les recomendó que se protegieran la cabeza para evitar la insolación. Les indicó, bostezando y ya casi completamente dormido, cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno. Al regreso no tenían que tocar. Debían meter la llave por debajo de la puerta y poner allí mismo, si tenían, una limosna para la iglesia. La mujer escuchó las explicaciones con mucha atención, pero dio las gracias sin sonreír. Desde antes de abrir la puerta de la calle, el padre se dio cuenta de que había alguien mirando hacia adentro, las narices aplastadas contra la red metálica. Era un grupo de niños. Cuando la puerta se abrió por completo, los niños se dispersaron. A esa hora, de ordinario, no había nadie en la calle. Ahora no solo estaban los niños, había grupos bajo los almendros. El padre examinó la calle distorsionada por la reverberación y entonces comprendió. Suavemente volvió a cerrar la puerta. «Esperen un minuto», dijo, sin mirar a la mujer. Su hermana apareció en la puerta del fondo, con una chaqueta negra sobre la camisa de dormir y el cabello suelto en los hombros. Miró al padre en silencio. «¿Qué fue?», preguntó él. «La gente se ha dado cuenta», murmuró su hermana. «Es mejor que salgan por la puerta del patio», dijo el padre. «Es lo mismo», dijo su hermana. «Todo el mundo está en las ventanas». La mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de ver la calle a través de la red metálica. Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta. La niña siguió. «Esperen a que baje el sol», dijo el padre. «Se van a derretir», dijo su hermana, inmóvil, en el fondo de la sala. «Espérense y les presto una sombrilla». «Gracias», replicó la mujer. «Así vamos bien». Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. Y así termina la siesta del martes cuando la mujer y la niña parten de la casa cural para ir al cementerio. Parece que fuera simplemente un cuento de algo rutinario, de algo normal, pero no, aquí hay mucho más. Tengan en cuenta que este es un pueblo donde no pasa nada y hay una crítica, aunque parezca poco verosímil, hay una crítica social. García Márquez se caracteriza por esto de criticar las injusticias sociales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero y cuál es la injusticia en este cuento? Bueno, fíjense que aquí hay un pobre y hay una rica, ¿sí? Y hay una rica que tiene mucho, pero no hace nada para ayudar a los demás. Tiene 20 años viviendo en una casa inmensa, and if you see the video, you're going to see how big in the movie the house is and how rich she seems to be. And there is hay un pobre chico que está tratando de luchar para traer comida a su hija, a su madre y a su hermana. Pero ¿qué pasa? Que termina siendo que la rica que no ayuda al pobre, que no ayuda a nadie, es la buena, mientras que el pobre que está tratando de ayudar a su familia es el malo, ¿sí? Y la sociedad culpa a ese malo y lo asesina y lo condena y lo ve mal. La madre, no pueden entender que tiene madre, no pueden entender que tiene hermana, no pueden entender que tiene una familia por la que preocuparse, no pueden entender que porque estaba robando era un hombre bueno. Pues para su madre era un hombre bueno, que antes se hacía golpear en el boxeo para llevarle un pan de comer a su madre y a su hermanita. Y ahora dejó de hacer eso porque era muy doloroso y se dedicó a robar. Sí, robar es malo, pero este es el extremo, el extremo a que ha tenido que llegar Centeno para ayudar a su familia. Entonces, ¿quién es bueno y quién es malo? Es la pregunta que nos presenta García Márquez con este cuento.
Chicos, entonces, una vez terminada esta parte, porque ya la terminamos, vamos entonces con las asignaciones del SuperPsych. ¿Sí? Aquí tienen el ejercicio cierto o falso, en donde hay, si puedo abrir aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 afirmaciones y ustedes decidirán si son falsas o ciertas dependiendo de la lectura. En la siesta, que siempre abre allí, en la siesta van a completar, de las 3 opciones de estas afirmaciones que ustedes tienen ahí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 afirmaciones y una de las 3 corresponde a la realidad del cuento y ustedes deberán escoger. En la parte de comprensión, chicos, ustedes van a trabajar completando las ideas que responden a estas preguntas. ¿A dónde viajan la señora y la niña? ¿Por qué motivo? Ellas viajan porque quieren visitar. Y el banco de palabras está aquí para completar las respuestas. ¿Por qué van a ver al cura del pueblo? ¿Quién es Carlos Centeno? ¿Cómo murió? ¿Quién es la señora Rebeca? ¿Por qué le pide el cura a la señora que firme el cuaderno? ¿Por qué les dice el cura a la señora y a la niña que salgan por la puerta del patio? Van a completar las respuestas. The answers are there, but they are not complete. So you're going to fill in the blank, the responses to those questions, okay? And that's comprensión. And in orden cronológico, you are going to consider the facts that happen in real life in chronological order to put this in sequence. ¿Sí? Carlos Centenos boxea para ganar un poco de dinero. We don't see that happening there because we just see the mother and the daughter coming to the cemetery to find the priest. But they go in a flashback. And at that time, we know that this happened before the time of the story. So you're going to organize this chronologically, okay? En composición, hay una mini composición. And you're going to write only one paragraph, okay? And you're going to imitate the language of La Siesta del Martes, see? You're going to write one paragraph using one of these questions, see? You're not going to write about all the questions. You're going to use one question. You're going to use the questions and other questions that might come to your mind to describe in your paragraph as if you were there. ¿Sí? El entierro de Carlos Centenos, ¿a qué hora fue? ¿Quién está presente? La visita de la señora al cementerio, ¿cómo es el cementerio? Okay. Let me rethink this. There are 3 options, in fact. I'm correcting again. There are 3 options and you're going to choose one. In each option, you have some questions. They help you think about the information you might include in your paragraph. So you have the entierro, or you have the visit of la señora and la niña to the cemetery, and you have a third option. Now the girl is older and she's an adult and she wants to sleep. She remembers that day when she went to visit the tumba of her brother. What details? You are going to pretend that you are that little girl, remember that day. See, so you're going to describe it. Either 1, 2, or 3. You're not going to choose the 3. You just choose one and write one paragraph. Okay? And sorry about the misunderstanding I created. That's it. That's La Siesta del Martes. Let's save this and proceed with the lexico part. So I'm supposed to hit here, stop recording.